¿Qué tal? En este video ahora comenzaremos con el tema de volúmenes de prismas y pirámides regulares. Vaya, al fin y al cabo la intención que yo tengo con este video es la siguiente, o sea, es entender primero de manera básica cómo funciona el concepto de volumen y cómo, digamos, cómo hacer un cálculo, ¿por qué no? En esta situación, ¿no? Ahora, también voy a aclarar otra cosa. Existen también, obviamente, prismas y pirámides que no son regulares. Es decir, no sé, que tienen como inclinaciones o que, por ejemplo, pirámides que están truncadas, o sea, que están como que partidas. Pero bueno, ya cuando pase yo a la pantalla con pirámides, ahí yo les explicaré un poquito más a detalle. Pero, pues, como yo lo repito, esto lo veré en función de lo que son prismas y pirámides regulares de manera básica. Porque yo quiero, digamos, dar a entender simplemente cómo funciona esta cuestión de lo que es el volumen. Ok, ahora, entonces, bueno, comenzando precisamente, aquí tenemos, digamos, bastantes tipos de prismas. O sea, bueno, incluso aquí, a ver, ¿por qué no? Podríamos decir que, a ver, por ejemplo, tengo el de acá, el de acá y el de acá. Estos 5 son prismas, ¿verdad? Pero aquí la última figura, que es esta de acá, es una esfera. Bueno, yo quise dar a entender que es una esfera. Al fin y al cabo, bueno, los dibujos los hice, digamos, con los recursos que tengo disponibles en este caso. Y espero al menos sean un poquito claros. Bueno, sean lo suficientemente claros, más bien, como para que se entienda a qué quiero llegar. La esfera tiene ¿cómo decirlo? Como una fórmula distinta y también tiene sus propias características muy aparte de lo que son los prismas como tal, pero bueno, la incluí ahí porque, porque en la parte de pirámides no entra. Ahora, aquí vamos a comenzar de la siguiente manera, a ver. Si ustedes se dan cuenta, al fin y al cabo, un prisma es un cuerpo, vamos a decirlo en 3 dimensiones, por ejemplo, este cubo, es un cuerpo en 3 dimensiones que precisamente pues tiene un espacio, o sea, tiene un espacio interno, o sea, ¿a qué me refiero? Como que tiene en pocas palabras, como que adentro, o sea, adentro del cubo, tiene cierto espacio, o sea, puede que el cubo sea hueco o puede que el cubo esté lleno, pero eso ya será cuestión del siguiente video que continuará después de este. Pero al fin y al cabo vamos a entender el volumen en esta situación como lo que es el espacio que tiene un objeto por dentro. ¿Sale? O sea, el espacio que tiene un objeto por dentro. Incluso voy a agregar una cosa, aunque se encuentre vacío. Por ejemplo, si el objeto es hueco, una vez más, suponiendo que el cubo de ahí, el que está aquí encerrado, es hueco, entonces de por sí tiene volumen. O sea, el volumen es aquello que es el espacio que tiene ahí, ¿no? O sea, lo de adentro, en pocas palabras, aunque esté hueco. En cambio, ya veremos, vuelvo a repetir, en el video siguiente, qué pasa cuando ese cubo, digamos, puede llenarse, o bueno, con esa intención. Sucede lo mismo aquí con esta, pues, como decirlo, una tipo caja, por decirlo de una manera. Sí, sabemos que su nombre, digamos, es el paralelepípedo, ¿verdad? Regular, pero, bueno, vaya, yo lo menciono como una tipo caja, ¿no? Caja rectangular, en pocas palabras. Acá tenemos un prisma triangular con base triangular, por acá tenemos un prisma con base pentagonal, aquí tenemos un prisma con base circular, que también vulgarmente le llaman cilindro, ¿verdad? Y bueno, ya dijimos que la esfera es esa parte. Ok. Entonces, para calcular el volumen de cualquier prisma, ojo, y digo de cualquier prisma, digamos que la fórmula siempre será la misma. ¿A qué me refiero? La fórmula será volumen es igual a área de la base por altura. Área de la base por altura. Y como les comento, o sea, vaya, al fin y al cabo, la fórmula será exactamente la misma para todos los prismas. Entonces, bueno, a ver, aquí me equivoqué de letra, ¿verdad? Incluso vamos a poner el lápiz un poquito menos grueso. A ver, entonces volumen ya dijimos que es área de la base por altura. Igual por acá sería área de la base por altura y todo eso. Vaya, si ustedes se dan cuenta, dices, oye, pues entonces ¿para qué escribes tantas veces lo mismo, verdad? Porque, bueno, también voy a aclarar yo otra cosa. Y esa cosa es que, pues, digamos que ya dependiendo de cada figura como tal, tiene una fórmula específica de volumen y esa la voy a anotar con otro color. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Aquí vamos a decir que el volumen para un cubo, si yo le llamo, a ver, vamos a decirlo así, si lo llamo L al lado del cubo, ahí está la L, entonces otra forma de escribir el volumen de ese cubo es lado al cubo, o sea, lado por lado por lado.
¿De acuerdo? Ahora, estas dos fórmulas son equivalentes. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la base, la forma de la base de un cubo, o sea, esto que está aquí, es cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el área de la base sería el área de un cuadrado. Luego, después de eso lo voy a multiplicar por la altura. O sea, por la altura de este cubo. O sea, que una vez más sería L. O sea, si acá yo le pongo otra L, la base sería L por L, ¿no? Que eso es un cuadrado, como ustedes pueden darse cuenta. Y ya que tengo eso, ahora yo lo multiplicaría por la L de la altura. Y con eso yo obtengo el volumen. Y vaya, esa es otra forma de decir que es multiplicar lado por lado por lado, ¿no? O lado al cubo. Para el caso de lo que es la caja, lo que tenemos aquí, como digamos que tengo dimensiones distintas, yo le puedo llamar de esta forma. Pero, por ejemplo, le puedo llamar a lo que es el largo, B a lo que es el ancho y C a lo que es la altura. Entonces, otra forma de calcular el volumen de una caja sería A por B por C. O sea, largo por ancho por alto. Entonces, pero una vez más, estas dos fórmulas aquí son equivalentes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, dense cuenta que la base, la forma que tiene la base de esta caja, es rectangular. Entonces, al ser una base rectangular, pues bueno, calculo yo el área de la base que sería A por B, ¿no? O sea, base por altura. Entonces, después de eso, ya que tengo la base rectangular, yo lo multiplico precisamente por la altura, o sea, por la parte vertical de lo que es este cuerpo en 3 dimensiones, y pues eso completa lo que es la altura. O sea, la altura, digamos, sería C para este dibujo, ¿no? Si nosotros pasamos a lo que es este prisma, aquí en este caso, digamos que yo prefiero dejar la fórmula tal cual como la que está ahí en azul. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en función de área, fíjense cómo sería. A ver, aquí yo le voy a llamar, a ver, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esto es una base triangular. Nada más para que se den una idea. Vamos a suponer que, no sé, que aquí yo le llamo base y aquí yo le llamo altura. Pero la altura, ojo, la línea azul, la línea punteada que ven azul ahí, o sea, esta de acá, ¿verdad? Esa línea pues, sería la altura de lo que es el triángulo de la base, ¿no? Pero acá yo tengo otra altura, si lo quieren ver así, la altura, pero ahora del prisma. Entonces, no sé, a ver si yo aquí le llamo H1 y acá le llamo H2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Dense cuenta que como la base es un triángulo, entonces podríamos decir que el área de la base vendría siendo base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2, y ya que tengo la base de ese triángulo, ahora lo voy a multiplicar por H2, entonces acá le pondré yo H1 adentro del paréntesis y H2 acá. Entonces la fórmula del volumen quedaría algo así como base por altura 1 por altura 2 y todo eso entre 2. Entonces esta sería como que una fórmula alterna de lo que es el volumen, pero el detalle es de que es para ese prisma en concreto, ¿no? Entonces por eso es de que aparte, bueno, en este caso yo prefiero dejarlo de la forma como está en azul, pero bueno, con eso ya demostramos cómo calcular también lo que sería el equivalente a la ¿cómo decirlo? Al volumen también, pero ahora con la base como tal, la figura de la base. Igual, aquí dense cuenta que en este prisma de acá, la base es un pentágono. Entonces dense cuenta que el apotema precisamente es lo que se encuentra aquí en la línea azul. Eso sería el apotema. Y la altura, en este caso, sería pues obviamente la parte vertical del prisma. Y aquí tenemos el lado. O sea, ahí está el lado de lo que es ese pentágono, ¿no? O sea, de la base. Entonces, ahora, igual, o sea, es área de la base por altura, sin ningún problema. Y si ya lo llevamos a cuestión del pentágono como tal, como es un pentágono regular, ¿verdad? Sería perímetro por apotema entre 2 y eso por altura, ¿no? Sabemos que el perímetro vendría siendo 5 por L, ¿verdad? Entonces aquí sería 5L por apotema, eso entre 2 y eso por altura, ¿no? Finalmente, una expresión del volumen sería como 5 medios de el lado por la altura, perdón, por el apotema por la altura. Y esto vendría siendo como que una fórmula, digamos, alternativa para lo que es el pentágono que yo estoy, que está ahí en color verde, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, como ya son fórmulas un tanto más complejas, si quieren verlo de esa manera, prefiero yo, en este caso, dejarlo igual de la forma como está ahí. Ahora, sucede lo mismo acá para el cilindro. Para el cilindro, vean por favor que sucede lo siguiente. A ver, aquí igual, dense cuenta que aquí tenemos un radio. El radio, digamos, es la línea roja. E incluso con azul, acá le voy a poner la H de altura. Porque, bueno, la altura igual así, la altura igual puede ser esta línea, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero pues también puede ser esta línea
punteada que se encuentra en color azul. Entonces, ya que tengo el radio y la altura, con eso yo puedo sacar sin ningún problema lo que es el volumen. O sea, otra forma alternativa del volumen sería, pues saco el área de la base, que en este caso dense cuenta que la base es un círculo, y ya sabemos que la fórmula para el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y entonces, bueno, a ver, vamos a dibujar un poquito mejor ese pi. Entonces sería pi por radio al cuadrado. Y eso ya lo multiplico por la altura. Entonces, vaya, al fin y al cabo, esta fórmula de aquí no está tan compleja como quizá las que llegamos en el análisis de lo que es el prisma con base triangular y el prisma con base pentagonal. Pero, bueno, aquí sí podemos incluso, ¿por qué no dejar esa fórmula en rojo ahí? Como una fórmula alternativa. Pi por radio al cuadrado por altura. Y eso sería lo que es para calcular el volumen de un cilindro. Entonces, bueno, esa sería la fórmula como tal. Y finalmente, para calcular el volumen de lo que es una esfera, la fórmula sería de la siguiente manera. Es 4/3 de pi por radio al cubo. Esa sería la fórmula para calcular el volumen de una esfera. O sea, y aquí, si ustedes se dan cuenta, al fin y al cabo, la fórmula para calcular el volumen de la esfera, pues no es... Pues para empezar, no se parece, pues, nada a los cuerpos anteriores, porque la esfera no tiene base. Entonces, al no tener base la esfera, pues obviamente, si ustedes dijeran, bueno, la altura podríamos decir que sería su diámetro, ¿no? Digo, y eso por hacer una analogía, pero realmente no se le puede llamar altura. Pero, como no tiene base, entonces, pues tiene que, funciona de la manera que ustedes ven ahí. Ahora, para saber de dónde sale la fórmula del volumen de una esfera, pues aquí lo que habría que hacer en todo caso sería aplicar un poco de cálculo integral. Si nosotros aplicáramos una cuestión de cálculo integral, que sería, por ejemplo, hacer girar un círculo sobre un eje, podríamos obtener nosotros un cilindro. Y de ahí, con un análisis, perdón, un tanto similar, podríamos obtener cómo sería el volumen de una esfera. Pero, pues para eso ya será en algún momento, cuando nosotros veamos la cuestión del cálculo integral. Cuando lleguemos a ese punto en este canal. Que ahí sí todavía falta, yo creo que sí falta bastantito tiempo. Pero bueno, yo le echaré ganas para seguir grabando videos y llegar lo más pronto posible a lo que es la cuestión del cálculo. Pero bueno, de entrada lo único que yo quisiera que ustedes se quedaran es que la fórmula para calcular el volumen de la esfera es la que se encuentra ahí encerrada en un rectángulo morado. Ok, ahora, ¿qué puedo concluir acerca de lo que son los prismas? Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí ya tenemos lo que son las fórmulas. Para volúmenes, algunas fórmulas alternativas con color rojo, pero concluimos que al fin y al cabo, excepto de la esfera obviamente, todas las fórmulas, todos los volúmenes se pueden calcular como el área de la base de la figura y por la altura. O sea, digamos en pocas palabras, así es como se calcularía un volumen cualquiera. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, a ver, aquí quiero llegar, a ver, voy a hacerlo con el prisma de base triangular. Si yo dibujara otro triangulito, a ver, aquí está. Bueno, voy a intentar dibujarlo lo más parecido, ¿verdad? A lo que es el de la figura. Más o menos algo así. A ver, si yo tengo ese triángulo, imagínense que ese triángulo amarillo es una rebanada, por decirlo así, ¿no? Una rebanada de cierto grosor. Entonces, si yo, digamos, cortara en muchas rebanadas del mismo grosor ese prisma, si yo apilara todas las rebanadas, una sobre otra formando el prisma, entonces de ahí es en donde sale que el volumen es el área de la base por la altura. ¿Por qué? Porque el área de la base sería una rebanadita, que sería esto de aquí, y si yo apilo muchas rebanadas, en pocas palabras, hasta donde llegue la última rebanada, que es el triángulo de hasta arriba, pues a eso se le va a conocer como altura, ¿no? Entonces, por eso es que digamos que esa sería una tipo de justificación muy, muy empírica, muy coloquial, muy con ejemplos, no sé, simples, burdos, incluso, ¿por qué no decirlo? Pero, bueno, esa es otra manera de explicar de manera muy coloquial lo que es el concepto del volumen de un prisma. Ahora, yo entiendo también que quizá algunos de ustedes puedan estarse preguntando ahorita, oye, también los prismas tienen cómo calcular las áreas laterales, ¿no? O sea, el área de la superficie. En pocas palabras, sí, el volumen ya dijimos que es lo que se encuentra dentro, el espacio que está por dentro del objeto, pero también podemos calcular el área, el área de todo el cuerpo. ¿A qué me refiero? No sé, o sea, como por decirlo que el cubo, si ustedes se dan cuenta, el cubo se forma por 6 cuadrados, ¿no? Entonces podemos decir que el área total
el área externa, si quieren verlo así del objeto, el área total vendría siendo a 6 veces un cuadrado, o sea, 6L por 6 lado al cuadrado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, vaya, esa sería la manera de cómo calcular el área de un cubo. Y en pocas palabras, igual, o sea, nosotros podemos generalizar que para calcular el área, digamos, lateral, las áreas laterales de las paredes, si lo quieren ver así, de un prisma, pues nada más hay que calcular el área de todos sus lados, ¿no? O sea, sus paredes laterales. A eso es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, aquí en la caja, pues si yo calculo el área de los 6 rectángulos, dense cuenta que hay dos parecidos. Por ejemplo, este de aquí se parece mucho al que está aquí en el fondo, ¿verdad? Y esos serían, digamos, los dos que son iguales. También la base, que sería esta de acá, ¿verdad? Se parece mucho a lo que es la tapa. O sea, bueno, no se parece mucho, son idénticas. Y finalmente también las caras laterales. Esta de aquí vendría siendo idéntica a lo que es esta de acá. Entonces, si nosotros vemos de esa manera, vean por favor que para calcular el área, digamos el área total de las caras laterales de la caja, pues sería duplicar 2 veces cada una de las áreas distintas, ¿no? Y sumar todo eso y ya tenemos el área lateral. Lo mismo acá, o sea, tenemos 2 triángulos como base, como base y como tapa, y tengo 3 rectángulos. Tengo 3 rectángulos como caras, ¿no? Como caras laterales, o sea, este es uno de aquí, la cara de enfrente. ¿Cuál otro sería? Este de aquí es otro. Y finalmente este de aquí es otro, ¿verdad? Entonces ahí si yo sumo, digamos, las áreas de todas las caras, con eso ya tengo lo que es el área total, ¿no? El pentágono es igual, o sea, son 2 caras pentagonales, se saca su área, se suma y finalmente son 5 rectángulos. Vean por favor que son 5 rectángulos que forman las paredes laterales de lo que es ese pentágono. Igual lo mismo, bueno, en el caso del cilindro ya es un tanto más complicado, porque sí, a pesar de que sabemos que este círculo y este círculo se puede calcular sus áreas sin ningún problema, ¿cómo calcularía yo el área, digamos, de la parte curva de las paredes? O sea, esta área, a esa me refiero. Vaya, para eso sí requerimos, digamos, una cuestión un tanto más, ¿cómo decirlo? Sí requerimos una cuestión un tanto más, pues complicada en el aspecto de que quizá esto ya no sirva como para nivel primaria o secundaria, a nivel básico, pero nosotros sabemos que si nosotros pudiéramos recortar, por decirlo así, recortar ese cilindro de manera vertical, hacer una línea vertical, y de desdoblarlo, me quedaría un rectángulo con base igual al perímetro del círculo, ¿verdad? Y la altura, pues obviamente sería la misma que la del cilindro. Entonces, con eso ya les puedo dar una idea de cómo calcular el área de la parte, digamos, lateral, la cara lateral de lo que es el cilindro, ¿no? Pero sí, vuelvo a repetir, eso ya es un tanto como más avanzado, por decirlo así, y yo no me quiero complicar todavía en esas cuestiones del cilindro, porque más adelante en otros videos yo ya abordaré el cilindro de otra manera. Y vaya, incluso pues, nada más como para darles quizá un ejemplo, en cálculo diferencial suele utilizarse esta cuestión de lo que es teorema de máximos y mínimos, y pues no sé, por ejemplo nosotros podemos hacer el cálculo de un cilindro, construir un cilindro con volumen máximo y cosas por el estilo. Vaya, al fin y al cabo eso, pero eso ya es más adelante. Yo nada más quisiera que se dieran cuenta cómo calcular el volumen como tal. Sí, y a pesar de que vuelvo a repetir, o sea, quizá ya le invertí algunos minutos en este video para decirles cómo calcular esas áreas. ¿A qué quería llegar? Que al fin y al cabo ustedes en internet pueden encontrarse muchas tablas, muchas páginas en donde hay información de cómo calcular las áreas laterales de un prisma. E incluso, al igual que aquí, por ejemplo, existiría, digamos, una fórmula estándar como tal, bueno, al menos como yo lo veo, la forma estándar de calcular la suma de las áreas laterales de un prisma cualquiera, pues es sacar las áreas por individual, o sea, todas las paredes o todas las caras que tenga un prisma, se saca una área, o las que sean distintas, ¿verdad? Y se suman todas las áreas de todas las caras, pero al fin y al cabo, vuelvo a repetir, por ejemplo, ya vimos que en el cubo, el área total sería 6 veces un cuadrado, ¿no? Entonces, así ustedes pueden encontrarse algún formulario en internet, sin ningún problema. Vaya, de aquí en fuera, pues probablemente nosotros también podamos aclarar, digo, ya que es una cuestión muy básica, pero ¿por qué no? Recordar que, acuérdense que los puntitos en donde se cruzan lo que son las líneas de un prisma, en este caso aquí los puntitos amarillos que estoy poniendo, ¿verdad? Todos esos puntitos tienen un nombre.
Esto es un tanto extra, ¿no? Incluso hasta lo voy a poner por acá con el color que le corresponde. A estos puntitos se les llama vértices, ¿de acuerdo? Vaya, porque al fin y al cabo esto puede ser de utilidad también para pues aquellas personas que no se acuerdan de los nombres de las partes de un prisma, ¿verdad? Y también, por ejemplo, también para estudiantes que estén en su educación básica por el momento. Ahora, igual recuerden también que las líneas que unen dos vértices, por ejemplo acá, esta línea que está en morado ahí, a esa línea se le conoce como arista. ¿De acuerdo? O sea, digamos, no podemos decir que es un lado como tal porque pues es un cuerpo en tres dimensiones, pero eso se le conoce como arista, ¿de acuerdo? Entonces tenemos vértices y aristas. Y finalmente, bueno, incluso hasta ¿por qué no en plural? Y recuerden que, bueno, finalmente, pues la cuestión, como ya habíamos dicho, de lo que es digamos, una cara, por decirlo así, una pared completa, una cara. Si aquí yo veo la cara frontal de lo que es el cubo, bueno, a eso se le llamaría precisamente cara. La cara del cubo como tal. Igual, o sea, aplica lo mismo para este prisma, también para este. O sea, todos tienen sus vértices, tienen sus aristas, tienen sus caras, etcétera, ¿no? Y yo creo que hasta aquí es suficiente como para hablar de manera básica, muy básica, de lo que son prismas, cómo calcular sus volúmenes y algunos detallitos más que ya mencioné a lo largo de lo que llevamos de tiempo hasta este momento de este video. Ahora voy a pasar con lo que son las pirámides. Aquí también tenemos ya un esquema, como ustedes pueden darse cuenta, de algunos ejemplos de pirámides, incluyendo obviamente una pirámide circular que se le conoce también como cono. Pero bueno, ahí aquí tenemos las imágenes. ¿Qué sucede con las pirámides? A ver, de entrada, las pirámides, bueno, pues también si ustedes se dan cuenta tienen una base con una forma geométrica y pues pero la diferencia es de que todas convergen en un, ¿cómo decirlo? Como en una punta, como en un pico, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a este puntito, a ver, lo voy a poner también con amarillo. Aquí, o sea, digamos todas las aristas que parten desde los vértices de las bases de las pirámides, convergen, todas llegan a ese punto, ¿verdad? Todas llegan a ese punto amarillo, que en este caso, bueno, es digamos, la punta, ¿no? La punta de hasta arriba de los cuerpos, de las pirámides. Ahora, dense cuenta también que exactamente en ese puntito amarillo es el punto más alto de las pirámides. Ahora, ¿qué sucede? A ver, aquí voy a señalarlo con otro color. Dense cuenta que esta línea que está acá, en pocas palabras, vendría siendo la altura, que es desde el centro de la base de esa pirámide hasta el punto amarillo. Aquí también, dense cuenta que esta línea azul punteada, desde este puntito que sería como el centro de la base de esa pirámide hasta el punto amarillo vendría siendo su altura, ¿verdad? Lo mismo aquí, miren, aquí está el centro de la base y hasta el punto amarillo es la altura, que vendría siendo la línea azul, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el cono. Bueno, la diferencia es que el cono pues no tiene aristas, ¿verdad? Porque digamos es circular. Pero aquí en este caso, pues ya explicamos bueno, ya intenté explicar cómo sería esta cuestión de lo que es la altura, digamos, de una pirámide cualquiera. Pero, ¿qué pasa con el volumen? A ver, de una manera muy similar. El volumen de una pirámide también se puede calcular de una forma general. O sea, la fórmula vendría siendo así, y se la voy a escribir ahora sí que a todas las pirámides de aquí. Es área de la base por altura entre 3. Digamos que esa sería la fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide. Área de la base por altura entre 3. Ahora, ustedes se pueden preguntar, oye, la fórmula se parece a la de, en pocas palabras, de los prismas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, decir, oye, si se parece a las fórmulas de los prismas, bueno, a ver, aquí la del cono se la voy a escribir un poquito más abajo. Acá. Sí, o sea, como les comentaba, ustedes pueden decir, oye, si se parece a las de los prismas, ¿por qué entre 3? O sea, ¿qué característica o qué curiosidad, si lo quieren ver así, tienen, a ver, regresar a la pantalla de prismas, un prisma respecto de una pirámide? A ver, ¿a qué quiero llegar? Vean por favor que aquí este cilindro, ¿verdad? Vaya, es un cilindro como tal, y aquí esto vendría siendo como que un cono, que sería como que la parte pirámide con una base circular. A ver, aquí dense cuenta que aquí yo tengo una pirámide pentagonal y por acá, en esta pantalla anterior, aquí tengo el prisma pentagonal. Pero dense cuenta que
bueno, en este caso yo se los comento, si no lo sabían, una pirámide y un prisma guardan una relación. De ahí va a salir este 3 que ustedes están viendo aquí como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero a qué me refiero con eso? A ver, ¿a qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Escuchen lo que voy a decir. Digamos que una pirámide y un prisma con la misma forma de su base y con las mismas medidas, digamos que la pirámide, lo que le cabe a la pirámide de volumen, cabe 3 veces en un prisma de la misma base y con las mismas medidas. Para que ustedes me entiendan, voy a hacerlo, digamos, con un dibujito. ¿A qué quiero llegar? A ver, vean por favor lo que voy a poner aquí en pantalla. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un cilindro, que lo que yo quiero dar a entender es que para este cilindro, el cilindro tiene, digamos, una base, que es, digamos, un círculo, al igual que el cono, y que es del mismo tamaño. O sea, en pocas palabras, la base es del mismo tamaño. Y dense cuenta que la altura también es la misma. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí yo quise poner que esa, digamos, es el tope máximo, que también se encuentra alineado con el cilindro de la izquierda. Entonces, vean por favor que, espero se entienda que ese cilindro, ¿verdad? Tiene la misma altura de ese cono y el mismo radio de ese cono. A ver, incluso voy a agregar un detalle más. Ahí está. Vean por favor que con esas líneas, digamos, en morado, yo también quiero, digamos, ya concluir que el conito que está en verde, o sea, este que está aquí, es exactamente el mismo que se encuentra dentro del cilindro. Entonces, con eso, ahora sí voy a volver a repetir lo que yo dije hace rato. ¿A qué me refería? Yo me refería que este cono, en pocas palabras, que tiene el mismo radio, la misma altura que este cilindro, cabe 3 veces en este cilindro. Ahora ustedes pueden decir, oye, ¿y cómo sabes que cabe 3 veces? Bueno, aquí ya nada más sería cuestión de que ustedes pudieran buscar información un poquito por fuera, ¿verdad? Para ver cómo es la demostración de que cabe 3 veces. Pero vaya, yo intenté hacerlo, esto de manera gráfica, ¿verdad? De manera muy gráfica, para que, pues, ustedes, digamos, entendieran por qué ese 3. ¿Por qué ese 3 de lo que es la fórmula como tal? O sea, ¿a qué quiero llegar? Vaya, recuerden que, una vez más, la fórmula para el volumen del cilindro aquí era área de la base por altura nada más, ¿verdad? Y entonces dense cuenta que esta fórmula de acá y esta fórmula de acá son lo mismo, excepto que aquí dice que es entre 3. Entonces por eso yo les comento, el 3 que está ahí dividido es porque ese cilindro cabe 3 veces, perdón, ese cono cabe 3 veces en ese cilindro. Así de simple y de manera exacta. El cono cabe 3 veces en el cilindro de manera exacta. Y digamos, eso es lo que... a lo que hace alusión la fórmula, o sea, ese 3 de denominador es a lo que hace alusión la fórmula como tal. Entonces, pues ahora sí, espero quede claro por qué de dónde sale ese 3. Aclarado, ahora sí continuaré con la situación precisamente de lo que son las pirámides. O sea, al fin y al cabo ya no hay mucho más que explicar, será más breve que los prismas porque guardan una relación. Dense cuenta que aquí con rojo voy a poner la H de la altura del triángulo, o sea, de la base de esa pirámide, ¿verdad? Y con azul, que a pesar de que quizá no se vea, voy a poner otra H acá, pero esa sería la altura de la pirámide como tal. Entonces, yo tengo, digamos, ahí dos H's, ¿no? La H de la altura del triángulo de base y la H, digamos, de la pirámide como tal. Y vaya, sin ningún problema, o sea, ustedes pueden calcular, al igual que expliqué con prismas, dense cuenta que si ustedes calculan el área de la base, o sea, la base es un triángulo y de ahí lo multiplican por la altura y lo dividen entre 3. Vaya, si el triángulo es equilátero, una pirámide con 4 caras triangulares, o sea, con 4 caras de triángulo equilátero se le conoce como tetraedro. O sea, pero igual, o sea, esa también ya es información que se puede también encontrar en los libros, en internet y todo eso, ¿no? O sea, cómo se llaman algunos cuerpos como tal. Algunos cuerpos en 3 dimensiones tienen nombres particulares como tal, como dijimos tetraedro, cubo, en la parte anterior, cilindro, ¿verdad? Cono, o sea, esas palabritas al fin y al cabo, pues son, digamos, la otra manera quizá de conocer a un prisma o a una pirámide con una base con cierta forma geométrica, ¿no? Ahora, aquí también dense cuenta que por acá en este lado, entonces tenemos lo que es la altura de lo que es tenemos la altura, bueno, incluso hasta la voy a poner con azul, de lo que es la pirámide con base cuadrado rectangular. Al fin y al cabo, dense cuenta que para esa base,
Bueno, que también aquí voy a aclarar que aquí, si el triángulo es equilátero, se le voy a poner L, ¿verdad? Y ahora sí, aquí para el lado de esta, vamos a suponer que es cuadrado, entonces pues le voy a llamar L. Y entonces, como la base es un cuadrado, pues sería área de la base, que es lado por lado, y eso lo multiplico por la altura y lo divido entre 3, y con eso ya tengo lo que es el volumen de esa pirámide. Pasa exactamente lo mismo con esta pirámide de acá, que si ustedes se dan cuenta es una base pentagonal. Igual, dense cuenta que la línea roja entiende lo que es el apotema, o sea, porque la base es un pentágono, ¿no? Entonces es el apotema y lo que se encuentra acá es la altura de toda la pirámide, o sea, esta línea que está acá, ¿verdad? Esa sería la altura de lo que es la pirámide como tal y, una vez más, el lado del pentágono. O sea, entonces, igual, con que yo tenga esas tres dimensiones, el lado, el apotema y la altura, yo puedo calcular ya lo que es el volumen como tal, área de la base por altura entre 3. Y finalmente para el cono, muy similar, o sea, aquí yo tengo el radio, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la base es un círculo, y la altura del cono como tal, o sea, en este caso de la pirámide circular, ¿no? O sea, que en este caso es un cono. Entonces, ya pues obteniendo yo el área de la base, o sea, del círculo, eso lo multiplico por la altura, lo divido entre 3 y con eso yo ya tengo el volumen de mi cono. Si ustedes se dan cuenta, pues tanto en esta pantalla de pirámides como en la pantalla anterior, que es la que, a ver, ya está aquí en estos momentos, que es la de prismas, pues yo, digamos, expliqué las fórmulas como tal siempre en base, ahora sí, en base a la forma de la base de la figura, del cuerpo geométrico, del cuerpo en 3 dimensiones. O sea, como digamos, la forma genérica para calcular los volúmenes es área de la base por altura para los prismas y área de la base por altura sobre 3 para las pirámides, entonces aquí influye mucho qué forma tiene la base del prisma o de pirámide. Y recuerda que precisamente dependiendo de la forma de lo que son las bases de la pirámide o del prisma, pues obviamente la fórmula varía, ¿verdad? Si es un triángulo, si es un rectángulo, si es un círculo, si es un cuadrado, no sé, si puede ser un rombo, ¿por qué no? Y todo eso ya lo vimos en el video anterior, el video que se tituló áreas y perímetros de figuras planas, ¿no? Y te dejo una tarjeta en este momento para que puedas ir a ver ese video por si llegaste primero a este y no has visto el anterior. Te recomiendo que lo veas porque ahí yo explico las fórmulas, ¿verdad? E incluso hago algunos ejercicios de este tema como tal, bueno, del tema de áreas y perímetros. Entonces, pues como ustedes pueden ver, para, digamos, juntar, por decirlo así, ambos temas o ambos videos, pues como yo les explicaba, para calcular los volúmenes de las pirámides o de los prismas, pues solamente hay que ver la forma que tiene la base de la figura, del cuerpo geométrico, y de ahí pues sacarle su área a esa base, multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 3 si es pirámide o nada más dejarlo así si es prisma. Pues voy a dejar hasta aquí este video. Ya en el siguiente video voy a hacer ejercicios con cálculos precisamente de cómo, ¿cómo decirlo? De cómo pues sacar el volumen, ¿verdad? De algún cuerpo geométrico. Pero por el momento, como repito, voy a dejar este video hasta aquí porque yo sé que en el video de áreas y perímetros, digamos, lo hice todo de corrido, pero yo quiero ligar el tema de cálculo de volúmenes con otro concepto que se conoce como capacidad. Entonces, ese concepto se abordará en el siguiente tema y de paso, pues aprovecharé para hacer el cálculo de algunos volúmenes. Por eso es de que voy a separarlo eso en otro video. Pues hasta aquí va a llegar este video y espero haya sido claro para ustedes y comprensible, a pesar de que quizá pudiera ser que a veces redundo mucho o que a veces hablo pues como que muchas cosas o como que me desvío a veces quizá del tema central, pero fuera de eso, yo siento que a veces la información que doy también ayuda, también sirve, ¿no? También sirve como para entender pues muchas cosas. O para que ustedes recuerden cosas que ya no se acordaban, por ejemplo. Entonces, pues, vaya, nada de esto, digamos, nada del tiempo tiene desperdicio como tal. Si se explicaron bastantes conceptos y otros detallitos, ¿no? Pero pues ahora sí, no me despido sin antes, como siempre, pedirte por favor que te suscribas a este canal, que me regales un like y también que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También recuerda que si tú conoces a alguna persona o algún estudiante que quiere aprender matemáticas, que le cuesta la materia, que quiere estudiar para algún examen o que, no sé, resolver alguna tarea, y tú recomendarás mi contenido, yo te lo agradecería mucho porque pues con eso yo puedo llegar precisamente también a más personas y pues no sé, o sea,
puede que les guste la forma que explico y mi método. Vaya, uno nunca sabe, ¿verdad? También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas ahí escribirnos algún comentario cualquiera, alguna aclaración, alguna duda, alguna sugerencia o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o no sé, dije alguna información que no es correcta de este video o de algún otro. Eso sí, recuerda, si te vas a expresar, por favor yo pido que sea con educación, con respeto, con las buenas palabras y las buenas formas, que al menos así me gustaría que la comunidad de mi canal se comunicara, ¿no? Con armonía y ese tipo de situaciones. Pues ahora sí, voy a dejar hasta aquí este video, nos vemos en el próximo, hasta luego.